Bueno, chicos, ahora vamos a continuar con otro tipo de factorización que se llama factorización por diferencia de cuadrados, o también la pueden encontrar como binomios conjugados, ¿va? La fórmula es la siguiente: a cuadrada menos b cuadrada es igual a más b por a menos b. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que nos dan lo siguiente. Digamos, x cuadrada menos 9. ¿Ok? Bueno, el primer paso es identificar cómo yo sé que esto se trata de una diferencia de cuadrados. Bueno, muy sencillo. Siempre que tenga algo elevado al cuadrado menos algún otro término elevado al cuadrado. ¿Ok? Puede estar elevado al cuadrado o no el segundo. No importa. ¿Ok? ¿Cómo identifico eso? Pues porque tengo un término elevado al cuadrado menos alguna otra cosa. ¿Ok? ¿Cómo se hacen estos? Bueno, muy sencillo. Tomo este primer término, tomo al x cuadrado. ¿Ok? Y lo que hago es sacarle raíz cuadrada a este de aquí. Recuerden, cuando yo aplico raíz cuadrada con este cuadrado, se cancelan y me queda únicamente x. ¿Ok? Ahora hago lo mismo con el segundo término, que es el 9. Entonces tomo al 9 y otra vez nuevamente le saco raíz cuadrada. Bueno, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Pues la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Ok? Entonces, mi factorización es la siguiente. ¿Ok? Este término que yo tengo aquí actúa de la siguiente forma. Este término actúa como si fuera mi a cuadrada. Y este otro término actúa como si fuera mi b cuadrada. Entonces, a cuadrada menos b cuadrada. ¿Ok? Al aplicar la raíz, este término que yo obtuve es el término que actúa como la letra a. Entonces, mi x actúa como a. Y este 3 es el que actúa como si fuera mi b. ¿Ok? Entonces, b. Vean mi factorización. Mi factorización me dice lo siguiente: a más b. ¿Quién es mi a? X. ¿Quién es mi b? 3. Entonces mi factorización sería lo siguiente: x más 3 y luego x menos 3. X más 3 y luego x menos 3. Y eso sería toda mi factorización. ¿Ok? Bueno, ahora, para comenzar, pues ese es un ejemplo muy sencillo. Podemos hacerlo mucho más rápido. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo de estos. ¿Ok? Bueno, supongamos que me dan algo así. X cuadrada menos 36. ¿Ok? Nuevamente, consiste en sacarle raíz cuadrada al primero. A x cuadrada le saco raíz cuadrada. Nuevamente, este cuadrado con esta raíz se cancelan y me queda únicamente x. ¿Va? Luego le saco raíz cuadrada a este. 36 y le saco raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, mi factorización de esta cosa va a ser x más 6 por x menos 6. Sería x más 6 y el otro x menos 6. Recuerden, es este más este y luego el contrario. Este menos este de acá. ¿Ok? Ahora, este es nuestro segundo ejemplo. ¿Ok? Pueden variar de acuerdo al orden. ¿Ok? Por ejemplo, hasta ahorita hice dos ejemplos muy similares. Supongamos que ahora lo tengo al revés. Por ejemplo, 144 menos x al cuadrado. ¿Ok? Este también es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo identifico? Porque tengo un término menos otro término al cuadrado. Un término menos otro término al cuadrado. Se hace exactamente de la misma forma. Tomo este número, 144, y le saco raíz cuadrada. ¿Ok?
Ahora, si ustedes checan y verifican en su calculadora, la raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Ok? Muy bien. Y hago lo mismo con este otro término. X al cuadrado. Le saco raíz cuadrada. Nuevamente, este cuadrado con esta raíz se eliminan y me queda únicamente X. ¿Ok? Entonces mi factorización va a ser 12 más X y luego 12 menos X. Entonces lo pongo 12 más X y luego el contrario, 12 menos X. Y así terminaría mi factorización. ¿Ok? Se pueden hacer aún más complejos. Supongamos lo siguiente. Bien. Supongamos que ahora tengo algo como lo siguiente. 25 X cuadrada menos Y cuadrada. Ok, nuevamente identifico que es una diferencia de cuadrados porque tengo un término al cuadrado menos otro término al cuadrado. Ok, muy bien. Nuevamente a este término de aquí, 25 X cuadrada, le saco raíz cuadrada. Ok, una de las propiedades de las raíces es la siguiente, que si tú tienes dos términos que se multiplican, es como si le sacaras raíz cuadrada al primer término por raíz cuadrada del segundo término. ¿Ok? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? Bueno, la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Ok? Esta raíz es 5. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa aquí? La raíz cuadrada de X cuadrada, pues este término con este se cancelan y me queda únicamente X. Entonces, la raíz cuadrada de 25 X cuadrada es 5X. ¿Ok? Hacemos lo mismo con este otro. Y cuadrada. Nuevamente le saco raíz cuadrada. Yo ya sé que este cuadrado con esta raíz se cancelan y me queda únicamente Y. ¿Ok? Muy bien. Y ahora sí, ya puedo escribir mi factorización. Pues mi factorización, recuerden, es el primer término que obtuve más este otro y luego este mismo menos este otro. ¿Ok? Sería 5X más Y y luego el siguiente sería 5X menos Y. ¿Ok? Y así termina esta factorización. ¿Ok? Pueden hacerse un poquito más complicados. ¿Ok? Vamos a hacer ahora uno más complicadito. ¿Ok? Bueno, supongamos que ahora tengo lo siguiente. Por ejemplo, tengo 81 X cuadrada menos 64 Y cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pues nuevamente, sé que es una diferencia de cuadrados porque tengo un término al cuadrado menos otro término al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. El primer paso es sacarle raíz cuadrada a este primer término. 81 X cuadrado. ¿Ok? Bueno, en el ejemplo pasado lo que hicimos fue lo siguiente, separarlo en cada una de las raíces, pero lo podemos hacer muy fácil. Yo ya sé que la raíz cuadrada de 81 es 9, pues 9 por 9 me da 81. Y yo ya sé que la raíz cuadrada de X cuadrada es X. Entonces puedo hacerlo todo directamente. ¿Ok? Lo mismo para este término de acá. Tengo 64 Y cuadrada. ¿Ok? Nuevamente, lo hago directo. La raíz cuadrada de 64. ¿Ok? Un número que multiplicado por sí mismo me da 64. Por ejemplo, 8 por 8 me da 64. La raíz cuadrada de 64 es 8. Y luego nuevamente, la raíz cuadrada de Y cuadrada es Y. ¿Ok? Entonces mi factorización va a quedar muy sencilla. Mi factorización debería ser 9X más 8Y. Entonces, 9X más 8Y. Y luego el siguiente factor debería ser ¿qué? 9X menos 8Y. 9X menos 8Y.
y, ¿ok? Y así termina este otro ejemplo, ¿ok? Este resultado es el resultado de mi factorización, ¿ok? Vamos a hacer ahora uno más complicado, ¿ok? Bueno, en todos estos les he dado fracciones, perdón, no les he dado fracciones, entonces viene un caso como ese. Por ejemplo, imagínense que me dieran un ejercicio como x cuadrada menos 25 entre 16, ¿va? Ok, se hace exactamente de la misma forma. Le saco raíz cuadrada al primer término y le saco raíz cuadrada al segundo término. Okay. Tengo el x cuadrado. Raíz cuadrada de x cuadrada es x. Recuerden que se cancela, ¿va? Y luego lo que hago es sacarle raíz cuadrada a esta fracción, 25 sobre 16. ¿Okay? Bueno, otra de las propiedades de las raíces es la siguiente, que si ustedes tienen una fracción, bueno, la raíz de una fracción, esto es igual a las raíces de cada término, la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Ok, la raíz cuadrada de 25 es 5, entre la raíz cuadrada de 16, que es 4. ¿Ok? Entonces, mi raíz es 5 cuartos. Nuevamente, ya para terminar, mi factorización quedaría puesta de la siguiente forma. Sería x más 5 cuartos. Y luego el otro factor debería ser x menos 5 cuartos. ¿Ok? Y así termina este ejemplo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, bueno, este tipo de factorizaciones también se puede implementar para exponentes con números pares. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que me dan algo así. X cuarta menos 1. ¿Ok? Bueno, también esta de aquí se puede aplicar como diferencia de cuadrados. ¿Ok? Se hace exactamente de la misma forma. Tomo al x cuarto. ¿Ok? Le saco raíz cuadrada. ¿Ok? Ahora, una cosa importante. Cuando ustedes sacan una raíz cuadrada, lo que hace la raíz cuadrada es dividir al exponente entre 2. Entonces, pongo la x. ¿Qué pasa cuando yo divido al 4 entre 2? 4 entre 2 me daría 2. Entonces, la raíz cuadrada de x cuarta es x cuadrada. ¿Va? Muy bien. Tomo el siguiente término. 1. Nuevamente, le saco raíz cuadrada. ¿Okay? La raíz cuadrada de 1, pues es 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo me quedaría la factorización de este término? Bueno, utilizando diferencia de cuadrados, me quedaría x cuadrada más 1. ¿Okay? X cuadrada más 1. Y luego el otro factor debería de ser x cuadrada menos 1. Entonces, así se vería mi factorización. Solamente que lo que quiero que se percaten es de un último detalle. ¿Ok? Vean, esta x cuadrada más 1 ya no se puede factorizar. De hecho, este término hasta aquí queda. Pero lo que quiero que noten es que este x cuadrada menos 1 tiene exactamente la misma forma que una diferencia de cuadrados. ¿Ok? Perdón. Aquí puse diferencia de cubos, pero no es diferencia de cubos, es diferencia de cuadrados. ¿Ok? Entonces por ahí chequen, ¿va? Ok, entonces vean. Este factor lo que voy a hacer es nuevamente aplicar lo mismo que apliqué para esta de acá. Okay. Este término se va a pasar tal cual. A este término ya no le hago nada. Simplemente le hago al término, le aplico lo mismo que hice al término que está restando. ¿Ok? Tomo este factor, el x cuadrado. Entonces tomo a x cuadrado. ¿Va?
le saco raíz. Raíz cuadrada de x cuadrada es x, ¿va? Toma el siguiente término, que es el 1. Raíz cuadrada de 1 es 1, ¿va? Perfecto. Entonces, pues ya terminé, porque la factorización de este término de aquí es lo siguiente. Debería ser x más 1 y luego x menos 1. Entonces, únicamente lo coloco. X más 1 por x menos 1. ¿Okay? Entonces, vean, este término se pasa exactamente tal cual, pero el término que está restando sí cambia. Nuevamente debo de aplicarle diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados, la factorización de este término es x más 1 por x menos 1. ¿Okay? Finalmente, toda mi factorización completa representan estos tres términos. ¿Ok? Esta es mi factorización. Bueno, vamos a continuar ahora con otro tipo de factorización. Esta factorización se llama factorización por diferencia de cubos o suma de cubos. ¿Ok? Hay dos fórmulas. La primera, a cúbica menos b cúbica es igual a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada. ¿Ok? Y el siguiente es el de suma de cubos. A cúbica más b cúbica es igual a más b por a cuadrada menos ab más b cuadrada. ¿Ok? Si se dan cuenta, son prácticamente iguales. La única diferencia son los signos en esta parte de aquí y en esta parte de acá. ¿Ok? Vamos a comenzar haciendo algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces, les pido que le pongan pausa al video y continúen con lo siguiente. Vean, lo que voy a hacer aquí es borrar las fórmulas para ponerlas en la parte de arriba. ¿Ok? Vean, vamos a comenzar primero con algunos ejercicios de diferencia de cubos, ¿va? Entonces, lo único que hago es escribir la fórmula. A menos b, todo eso multiplicado por a cuadrada más ab más b cuadrada. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, esa es mi fórmula. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un primer ejemplo. ¿Ok? Pero aquí lo que les sugiero es lo siguiente. Antes de empezar a hacer algunas cosas, me gustaría que se tomaran el tiempo para calcular algunos términos al cubo. ¿Ok? Vamos a hacerlo en esta parte de acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elevo 1 al cubo? ¿Ok? Recuerden, 1 al cubo es 1 por 1, 1. Por 1, 1. ¿Ok? Muy bien, entonces 1 al cubo es 1. Vale. Luego 2 al cubo sería lo siguiente. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el 3. 3 al cubo. ¿Ok? 3 por 3, 9. Luego 9 por 3, 27. ¿Ok? Vale. Muy bien. Vamos a calcular otro más. 4 al cubo. Y hacemos lo siguiente. 4 por 4, 16. ¿Ok? Y luego 16 por 4 me daría 64. ¿Va? Muy bien. Calculamos también el 5. Y eso me daría lo siguiente. A ver. 5 por 5, 25. ¿Ok? Luego 25 por 5 me daría 125. Ok, va. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Supongamos que a mí me dan x cúbica menos 1. ¿Ok? Y me piden calcular, bueno, factorizar este término. Ok, bueno, esta factorización es muy similar a la factorización de diferencia de cuadrados. ¿Ok? Ver, este término, el x cúbica, lo tomo. X cúbica, lo tomo. Y lo que hago es aplicarle una raíz cúbica.
¿ok? Lo que sucede aquí, que cuando yo le aplique raíz cúbica a este 3, pues este 3 con este otro se cancelan y me queda únicamente x, ¿ok? Va. Luego tomo al 1 y le saco raíz cúbica. La raíz cúbica de 1 pues es la siguiente, ¿ok? Vean, todo este relajo que puse aquí para poner los números elevados al cubo fue la siguiente. Por ejemplo, la raíz cúbica de 125 es 5. La raíz cúbica de 64 es 4. La raíz cúbica de 27 es 3. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Y la raíz cúbica de 1 es 1. ¿Va? Entonces la raíz cúbica de 1 es 1. ¿Ok? Va. Muy bien. Ahora, lo único que hay que hacer pues es seguir nuestra fórmula. Vean. Este término de aquí, esta X, actúa como si fuera la A. Y este segundo término actúa como si fuera la B. ¿Ok? Y únicamente hay que seguir nuestra fórmula. Vean, mi fórmula me dice A menos B. Entonces primero voy a poner ese factor. ¿Quién actúa como A? Mi X. ¿Quién actúa como B? 1. Entonces este primer factor dice A menos B. Es decir, X menos, y luego va la B. ¿Quién es mi B? 1. Entonces mi primer factor sería X menos 1. ¿Va? Ok, ahí está. Luego, vamos con el siguiente. Sigo el ejemplo de acá. Me dice A cuadrada. Veamos quién es mi A. Mi A es X. Si yo tengo X y le elevo al cuadrado, me daría X cuadrado. ¿Ok? Luego, sigo la fórmula. Más, y me dice A por B. Es decir, yo multiplico X por 1. O 1 por X. 1 por X me daría X. ¿Va? Y lo pongo. Luego ya termina esta parte. Luego más B cuadrada. ¿Quién es mi B? Mi B es 1. 1 elevado al cuadrado es 1. Y lo pongo. Cierro paréntesis. Y esta de aquí sería la factorización de mi suma de cubos. ¿Ok? X menos 1, entre paréntesis, por X cuadrada más X más 1. ¿Ok? Y ese es nuestro primer ejemplo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer algún otro. ¿Ok? Entonces, vamos a borrarle para hacer otro más. ¿Ok? Vale, muy bien, excelente. Supongamos que les dan algo de esta forma. Por ejemplo, X cúbica menos 64. ¿Va? Ok. Nuevamente, toma esta X cúbica. Y yo le saco raíz cúbica. Recuerden, este cubo con esta raíz se cancelan y me queda únicamente X, ¿ok? Luego, tomo el otro término y le saco raíz cúbica al 64. Pero yo ya calculé mis números al cubo. Raíz cúbica de 64 es 4. Entonces, aquí pongo el 4. ¿Va? Muy bien. Recuerden, este primer término actúa como si fuera la A. Este segundo término actúa como si fuera la B. ¿Ok? Y únicamente hay que seguir nuestra fórmula. Vean, mi fórmula me dice A menos B. ¿Ok? A menos B. Entonces, sería X menos 4. X menos 4. Abro paréntesis. Luego me dice A al cuadrado. ¿Quién actúa como mi A? La X. X elevado al cuadrado me daría X cuadrado. ¿Va? Luego, más, y me dice A por B. A por B. Es decir, X por 4 o 4 por X. 4 por X me daría 4X. ¿Va? Luego, más, ¿y quién va? Va la B cuadrada. Mi B es 4. Si yo elevo el 4 al cuadrado, 4 por 4 me daría 16. Entonces aquí va un 16. ¿Ok? En total, mi factorización debería de ser X menos 4 por X cuadrada más 4X más 16.
¿Ok? Y hasta ahí termina ese segundo ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer ahora uno pues más complicado. ¿Ok? Bueno, supongamos que ahora yo tengo algo como lo siguiente. Tengo 8x cúbica menos 27y cúbica. ¿Ok? Ok, nuevamente es una diferencia de cubos porque tengo un término elevado al cubo menos otra cosa también elevada al cubo. Término al cubo menos otro término elevado al cubo. ¿Ok? Nuevamente voy a sacarles raíces cúbicas a cada término. ¿Ok? Tengo el 8x cúbica. 8x cúbica. Le saco raíz cúbica. Ahí está. Es sacarle raíz cúbica a cada término. Raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 es 2. Pues aquí va un 2. Luego, raíz cúbica de x cúbica. Ya vimos algunos ejemplos y me da x. ¿Ok? Nuevamente con este otro de acá. Raíz cúbica de 27 y cúbica. Voilà. Y otra vez, raíz cúbica de 27. Raíz cúbica de 27 es 3. Pongo 3. Y luego raíz cúbica de y cúbica es y. ¿Va? Muy bien. Ahora, este término de aquí actúa como si fuera la A. Y este segundo término actúa como si fuera la B. ¿Ok? Bueno. Sigo. Ahora, mi fórmula me dice lo siguiente. Pon A menos B. ¿Quién actúa como A? 2x. ¿Quién actúa como B? 3y. Entonces sería 2x menos 3y. ¿Ok? 3y. Ese es mi primer factor que representa A menos B. Luego abro paréntesis. Va a cuadrada. Esta es la A. Entonces debo de elevar cada término al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, es decir, 2 por 2, 4. ¿Ok? Luego, x. X elevado al cuadrado es x cuadrada. Luego, más, y aquí va a por b. A por b, es decir, 2x por 3y. Aquí los números nada más los multiplico. 2 por 3 me daría 6. Y únicamente dejo indicados mis factores. Bueno, mis variables, perdón. X y y. X y y. ¿Va? Y por último, ¿quién va? B cuadrada más B cuadrada. Mi B cuadrada es esta. Esta es mi B. Tengo que elevar cada término al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3, 9. Y elevada al cuadrado es y cuadrado. ¿Ok? Y así termina mi factorización. Entonces mi factorización es 2x menos 3y por 4x cuadrada más 6xy más 9y cuadrado. Aquí queda un poquito feo el cuadrado, pero aquí va. 9y cuadrado. ¿Ok? Entonces, este es el resultado. Ok. Bueno, vamos a hacer uno más de estos. ¿Ok? A ver. Bueno, hasta ahorita he hecho puros ejemplos de diferencia de cubos, pero para hacerlos con sumas es exactamente igual. Mi fórmula es la siguiente: a cúbica más b cúbica es igual a más b por a cuadrada menos ab más b cuadrada. ¿Okay? Se sigue exactamente la misma forma. ¿Okay? Bueno, en todos los ejemplos pasados siempre tenía un menos. ¿Cuándo voy a ocupar esta fórmula? Pues cuando tenga un más. Por ejemplo, supongamos que yo tengo x cúbica más, y aquí tengo 125 sobre 64. ¿Ok?
Bueno, yo sé que es una diferencia de cubos porque tengo un término al cubo más otra cosa, ¿va? Es esta forma. Ok, sigo igual. De esta x cúbica, saco raíz cúbica. Okay. Estos términos se cancelan, me queda x, ¿vale? Nuevamente, ahora este término al 125 sobre 64 le saco raíz cúbica. Pero recuerden, sacarle raíz cúbica a una fracción, pues es sacarle raíz cúbica a cada término, al numerador y al denominador, ¿ok? Entonces, ahí está. ¿Cuál es la raíz cúbica de 125? Aquí la tengo. Raíz cúbica de 125 es 5. ¿Ok? ¿Cuál es la raíz cúbica de 64? La raíz cúbica de 64 es 4. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Ahora, ya que obtuve eso, recuerden, este término actúa como si fuera A. Y este término actúa como B. ¿Ok? Entonces, únicamente hay que seguir la fórmula. Vean, mi fórmula me dice, ahora ya no ocupo la de diferencia, ahora ocupo la de suma porque aquí tengo un signo más. Mi fórmula me dice A más B, es decir, X más 5 cuartos. X más 5 cuartos. ¿Ok? Ese es mi primer factor. Luego, me dice, pon A al cuadrado. ¿Quién es mi A? X. X elevado al cuadrado sería X cuadrada. Luego menos, y me dice A por B, es decir, X por 5 cuartos o 5 cuartos por X. Eso me daría 5 cuartos de X, ¿ok? Y luego, más, ¿quién va? Mi B cuadrada, ¿ok? Mi B cuadrada, bueno, mi B es 5 cuartos. Yo quiero elevar esta fracción al cuadrado, pues es elevar cada término al cuadrado. Si yo elevo 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Sobre, y 4 al cuadrado, pues sería 4 por 4, que sería 16. Y así terminaría mi factorización. Entonces, para estos ejemplos es exactamente igual. Únicamente hay que tener cuidado con los términos, ¿va? Con las fórmulas. Si me dan un más, suma de cubos. Si me dan un menos, diferencia de cubos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado. ¿Ok? Algunas veces suele suceder lo siguiente. ¿Ok? Exactamente, no siempre se puede aplicar, bueno, perdón, no siempre te dan algún término elevado al cubo, pero se pueden aplicar. ¿Okay? Siempre y cuando las potencias sean múltiplos de 3. Por ejemplo, imagínense que me dieran x sexta menos, por ejemplo, 27. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Bueno, este de aquí también se aplica como diferencia de cubos. ¿Ok? Bueno, vamos a cambiarlo. En lugar de poner un 6, voy a poner un 9. ¿Ok? X a la 9 menos 27. Ok, se hace exactamente de la misma forma. Pongo X a la 9. Le saco raíz cúbica. Igual que en raíz cuadrada. Cuando yo sacaba una raíz cuadrada, lo que hacía era el exponente dividirlo entre 2. Cuando yo tengo una raíz cúbica, el exponente lo divido entre 3. Sería X. Cuando yo divida 9 entre 3, me daría 3. ¿Va? Luego, le saco raíz cúbica a este 27. Raíz cúbica de 27 es 3. ¿Va? Entonces pongo al 3. Ahora sí, vean. Nuevamente, este término actúa como si fuera A y este término actúa como si fuera B. ¿Ok? Sigo mi fórmula. Como tengo una resta, voy a ocupar
la fórmula de diferencia de cubos, la primerita con la que estuve trabajando. ¿Okay? A menos B, eso es lo primero, sería x cúbica menos 3, x cúbica menos 3, ¿va? Muy bien, luego me dice a cuadrada, ok, recuerden, mi a cuadrada es x cúbica, ok, y me están pidiendo que yo le eleve al cuadrado. Cuando ustedes elevan este término al cuadrado, estas potencias de aquí se multiplican. 2 por 3 me daría 6. Entonces, en esta parte va x sexta. Luego, más, y me dice a por b. Es decir, x cúbica por 3 o 3 por x cúbica. Eso me daría 3x cúbica. Luego, más, ¿quién va? B cuadrada. B cuadrada es este 3. Si yo tengo ese 3 y lo elevo al cuadrado, es decir, 3 por 3 me daría 9. Entonces aquí va un 9. Y aquí, y ahí terminaría mi factorización. ¿Ok? Entonces, mi factorización debería ser la siguiente. X cúbica menos 3 por x sexta más 3x cúbica más 9. ¿Ok? Perfecto.